everything so beautiful. She just hit my heart, oh. Full force and she got me like, I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show nothing. She be walking around so confident.
y por la Universidad Complutense de España, de Madrid, España. Maestría en Gerencia Pública por la Escuela de Gobierno de la John F. Kennedy y la Universidad de Harvard. La maestría en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Maestría en Diplomacia por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Es abogado, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Es miembro del Consejo Asesor del Programa para América Latina de Woodrow Wilson International Center. Es asimismo miembro del Consejo Editorial de la revista Foreign Affairs en español y miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI. Exmiembro del Consejo Asesor Internacional del Índice de Gobernabilidad para África de la Fundación Mo Ibrahim. Fue hasta 2020 investigador asociado no residente de la Brookings Institution en Washington. En Argentina, académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires. Conoce de vinos argentinos lo que nadie. Malbec. Es consejero por invitación de la presidenta Michelle Bachelet del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción en Chile. Exdirector regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, es una institución sueca que se dedica a la promoción de la democracia. Exdirector ejecutivo de CAPEL, exdirector adjunto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es analista y conferencista internacional, analista y columnista de la cadena CNN en español y colaborador frecuente de diversos periódicos latinoamericanos como El País y El País de España, al igual que en programas de radio y televisión de numerosos países de nuestra región. Es autor de 40 libros. Él sí tiene más libros escritos de los que ha leído, no es cierto. Es un chascarrillo, no, ha leído más de 40. 41. Leyó 41, me está aclarando. Muy bien. Más de 100 artículos sobre temas de elecciones, democracia y gobernabilidad, así como de los relacionados con elecciones, la gobernabilidad y la democracia en América Latina. En 2014 es Global de España, lo incluyó en su lista de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes. Es en verdad un honor y un privilegio tenerte, Daniel, aquí. Muchísimas gracias. Gracias, querido embajador. Y nos va a dar una conferencia magistral sobre el título que encuentran acá, los primeros 100 días de Trump. Y bueno, pues es un misterio lo que nos va a decir a partir de este momento el doctor Sobato. Muchísimas gracias. Gracias, querido embajador, por tus palabras. Con mucho gusto, querido embajador. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero expresar mi especial agradecimiento en la persona del señor rector de la Universidad de la Libertad, don Jorge Carlos Díaz Cuervo, y también al embajador Enrique Berruga Filoy, por su director general ejecutivo del Aspen Institute de México, por sus generosas palabras de presentación. Y un agradecimiento muy especial a todas y todos ustedes que nos están acompañando en el día de hoy. La interpretación, si ponen el flyer, que me pide el embajador Piña, cuando yo lo vi dije que había dos interpretaciones. Uno era de que Trump ya había sido condenado y está en el infierno, porque está prácticamente le faltan los cuernitos y eso sería. Y el otro es que en la guerra comercial con China, que ahora parece que comenzó a desescalar un poquito, quedó totalmente carbonizado por el fuego del dragón chino. Así que hay dos interpretaciones en principio de qué puede significar este Trump en ese rojo tan intenso que le han puesto de fondo. Pero vamos a lo que vinimos, que es precisamente, ahora sí me gustaría que me... Ahí estamos. El tema de mi conferencia es del año de lo increíble, y luego le voy a explicar el tema de la transición del año de lo increíble al año de lo impensable.
el regreso de Donald Trump, su segunda presidencia, la reconfiguración geopolítica que está teniendo lugar, la guerra comercial que se ha desatado y que todavía no sabemos cómo puede llegar a evolucionar. Hay un compás de espera de más de 2 meses todavía para que hagan negociaciones, incluido China, y los desafíos para América Latina. Ese es el título, y yo le he preparado la exposición en 4 ventanas. Hay una primera ventana donde vamos a mirar cuál es la situación del escenario internacional que existía pre-Trump, pero también del escenario internacional una vez que llegó Trump. La segunda ventana tiene que ver con cuál está siendo el impacto de las políticas, tanto en el plano interno como en el plano internacional de Trump. La tercera ventana nos vamos a asomar y vamos a ver esas políticas, no ya en el escenario global, sino en el escenario específico de América Latina, con la heterogeneidad que presenta nuestra región. Y en cuarto lugar, unas reflexiones finales, en particular preguntándonos 2 cosas. Número 1, ¿hay una estrategia coherente detrás de estas políticas de Trump? ¿O lo que estamos viendo es una cadena de acciones que están jugando por ensayo y error? Y lo segundo es, ¿tenemos esta disrupción reversible o estamos asistiendo a una transformación profunda y duradera? Pero antes de iniciar con esta hoja de ruta, con estas 4 ventanas que le he propuesto, quiero hacer 4 consideraciones o apuntes preliminares que me parece importante a la hora de analizar un tema tan complejo como el que vamos a abordar. El primero de ellos es, estamos atravesando una situación de máxima incertidumbre y volatilidad. La palabra que ustedes van a ver en todos los análisis al referirse a la situación que hoy atraviesa el mundo en general, Estados Unidos en particular, nuestra región, es incertidumbre. También volatilidad, pero incertidumbre. Y una incertidumbre y volatilidad que va cambiando rápidamente y que nos obliga a una actualización permanente. Nunca me había pasado en mis 68 años que tengo que estar cada 5 minutos quitando algo o agregando algo nuevo respecto de esta conferencia, por la cantidad de cambios. Si lo hubiéramos dado hace 2 días, yo hubiera dicho que la situación de China con Estados Unidos estaba estancada. Anoche aparentemente se destancó. Esta tarde China confirmó que sí va a haber negociaciones en Suiza. Estas cosas van pasando momento a momento. Segunda precisión preliminar. Muchos mensajes y anuncios son correspondidos con marchas y contramarchas. Aplica los aranceles el 2 de abril, Día de la Liberación, a los pocos días dice no, voy a abrir un compás de espera por 90 días para que haya negociaciones, es decir, permanentemente cuesta poder tener una brújula o un GPS que te permita tener cierta confianza de si lo que vos estás analizando tiene sentido o no. Y eso es una estrategia que Steve Bannon le vendió en su primer presidencia, cuando dijo inundar la zona, ese es el término. Tira noticia tras noticia, tras noticia, tras noticia, y tú ocupas la agenda, tú te apropias de la agenda. Generas un enorme nivel de confusión, generas un enorme nivel de zozobra de aquellos que están analizando lo que está pasando. Y obviamente dificulta darle seguimiento y complejiza muchísimo el análisis. Tercero es importancia de tratar de distinguir entre el ruido de la coyuntura y dónde están ciertas tendencias que podríamos ver de mediano y largo plazo. Y la cuarta es ser extremadamente prudentes a la hora de hacer nuestros análisis, que deben ser rigurosos, pero ser muy cuidadosos, evitando juicios de valor o respuestas definitivas, porque estamos recién en el inicio del inicio. Han pasado apenas 107 días. Y es cierto que, como decía Lenin, hay décadas en que no pasa nada y hay semanas en que pareciera que pasan décadas. Bueno, estas 15 semanas son de esas semanas en que parece que han pasado décadas por la cantidad
de noticias, de hechos y de reacciones. Entonces, con esas 4 ventanas y con estas 4 apuntes preliminares, vamos a iniciar ahora la exposición. Para mí esta sopa de palabras es lo que significa en este momento lo que está sintiendo mucha de la gente y muchos de los analistas. En el corazón, en el centro, está la palabra incertidumbre. Pero también hay como una situación de caos. Hay mucha volatilidad en lo que está pasando. Hay mucha imprevisibilidad con lo que viene. Hay ansiedad, hay desconcierto, hay pérdida de confianza, no solamente en Trump, sino en el liderazgo de Estados Unidos. ¿Qué tan, en inglés, qué tan reliable es un Estados Unidos que en su momento, como vamos a ver, era el ancla de un sistema internacional y que ahora se ha convertido prácticamente en un factor de riesgo? Pero también en la economía, también con el dólar, también con los bonos norteamericanos, etc. Y una pérdida de credibilidad. Esta cantidad acelerada de cambios y el caos que ha venido generando, está generando estos 2 sentimientos, porque aquí creo que hay que poner el análisis desde el punto de vista emocional, no solamente en nuestros países, sino particularmente, imagínense lo que representa para Europa, lo que representa para México, lo que representa para Canadá, lo que representa para el propio Estados Unidos, para los miles de funcionarios que quedaron despedidos de un momento a otro. En la presentación que hacía el embajador Berruga, yo era Global Fellow del Wilson Center y era miembro del Consejo Asesor Latinoamericano del Wilson Center. Al Wilson Center lo cerraron en 48 horas. Llegó Elon Musk y sus muchachos y cerraron literalmente los programas. Entonces, esa situación, esa sensación es lo que está generando desconcierto, incertidumbre y sobre todo esto, parafraseando a Ortega y Gasset. Decía Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Eso lo dijo 90 años atrás, en un momento también de mucho cambio. Yo lo uso parafraseándolo y digo, no sabemos lo que pasa, nos cuesta entender lo que está pasando y eso es precisamente lo que nos pasa, lo que nos genera este desconcierto, lo que nos genera esta incertidumbre. Bien. Empezamos por la primera ventana. La primera ventana tiene 10 aspectos que voy a tratar de ir relativamente rápido para irlos cubriendo y después podemos profundizarlo en el análisis. Lo primero, decíamos, la transición del año de lo increíble, como llamó la revista británica The Economist, al año 2024, a lo que yo llamo al año de lo impensable, el año 2025. En realidad, este 2025 está siendo impensable en muchísimas cosas. ¿Quién hubiese dicho que Trump iba a pelear de frente con sus aliados estratégicos en Europa de los últimos 80 años? ¿Quién hubiera dicho que J.D. Vance hubiera ido a la conferencia de Múnich a decirle a los europeos, ustedes están violando la democracia, ustedes no son democráticos? ¿Quién hubiera dicho que Hegseth hubiese ido a Bruselas, también a la conferencia de Múnich, y haberle dicho, hay un nuevo sheriff in town? Y nosotros en Estados Unidos, la verdad, no tenemos mucho interés en continuar aguantando la OTAN. ¿Quién hubiera dicho que Estados Unidos hubiese bastardeado al anterior primer ministro canadiense llamándolo de manera despectiva al gobernador del estado 51 de Estados Unidos? Los calificativos y las presiones y el acoso indebido e injustificado respecto de México. El tema de quererse apropiar de Groenlandia, diciendo que de una manera u otra lo vamos a conseguir. Y anoche cenábamos con Enrique y con el embajador Piña y decíamos la locura del artículo 5 de la OTAN, porque bajo el sistema de defensa de la OTAN, en el artículo 5 dice que el ataque a uno de sus países miembros es un ataque a todos los miembros de su conjunto. Pero el problema es que quien atacaría a Groenlandia, parte de Dinamarca, es uno de los países miembros. Entonces tendríamos una aplicación histérica, digamos, del artículo 5, Estados Unidos siendo el atacante de un país miembro que a su vez atacaría a Estados Unidos, quien a su vez invocaría el artículo 5. Es decir, hemos entrado en un terreno realmente de mucha irracionalidad. ¿Quién hubiese dicho que, y de manera impensable, hubiéramos pasado de un Biden a un Trump,
donde Trump dice que Zelensky es un dictador, que Zelensky es el que inició la guerra, y de una manera u otra cuidando, relacionándose con muchísimo tacto con Putin, precisamente por algo que también vamos a ver, que es el tema de la relación entre Rusia y China, una suerte de Kissinger a la inversa, como algunos analistas llaman. Entonces tenemos este año de lo impensable que recién arranca y que puede traer muchas más novedades. Segundo, tenemos un escenario internacional pre-Trump que ya estaba caracterizado por una policrisis y una permacrisis. Porque este es un elemento que también tenemos que tomar en cuenta. No todas las crisis son producto de la llegada de Trump. Además, veníamos con una geopolítica de mucho cambio. 1989, caída del muro de Berlín. 1991-92, disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 2001, ataque de las Torres Gemelas y arranque de 20 años de guerra contra el terrorismo y de distracción estratégica de Estados Unidos. 2008-2009, crisis financiera. 2020, pandemia. Es decir, veníamos de un mundo que venía de crisis en crisis, pero además de esas policrisis, con una situación de permacrisis. Crisis que llegaban y no salían, crisis que llegaban y se quedaban e iban haciendo cada vez más complejo. Por eso fue que el secretario general de Naciones Unidas dijo en abril del año 2024, Guterres, que habíamos ingresado el mundo, un año antes que llegara Trump, a la era del caos. Entonces ya veníamos con un mundo realmente muy complejo. Tercero, obviamente el regreso de Trump produce un efecto de aceleración y de mayor disrupción. Es decir, si ya teníamos tendencias muy complejas, entre ellas 3 guerras que no han sido resueltas, particularmente la de Ucrania, la cual Trump prometió resolver en las primeras 24 horas, pues han pasado 107 días y no la ha podido resolver. Es cierto que sí ha podido lograr un tratado muy beneficioso para la explotación de recursos naturales y de tierras raras que se lo impuso literalmente a Zelensky, parte de esta nueva diplomacia, pero claramente ahí tenemos la situación de Ucrania, tenemos la situación muy compleja de Gaza e Israel, ahora con Netanyahu queriendo pegarle un manotazo a Gaza. Tenemos la irracionalidad de Trump proponiendo hacer de Gaza la Riviera de Medio Oriente, un proyecto inmobiliario, sacando a todos los gazatíes. Es decir, realmente estamos asistiendo a cosas que eran totalmente impensables. Tenemos la guerra de Sudán, de la cual se habla muy poco y que es una guerra muy trágica. Y como decimos en Argentina, creo que aquí también dicen ustedes en México, ya éramos mucho y parió la abuela. Es decir, hace 2 días India y Pakistán, 2 potencias nucleares, están jugando de manera muy peligrosa con una situación que se puede ir claramente de las manos. Entonces, esta situación muy acelerada y con carácter altamente disruptivo genera un punto de inflexión en el escenario internacional, una verdadera ruptura de época. Algunos hablan de que es una época de muchos cambios y en realidad es un cambio de época. Estamos en una ruptura de época, asistiendo a un verdadero momento de mayor peligro desde mi punto de vista desde 1945. Es decir, creo que es aún mayor de lo que vivimos durante la Guerra Fría, aún mayor de lo que fue la crisis de los misiles de 1962, porque en ese momento había todavía ciertos niveles de contención, como vamos a ver. Y luego tenemos realmente una situación muy preocupante porque veníamos con un multilateralismo muy debilitado, pero que ahora está bajo fuerte ataque. La llegada de Trump y de Marco Rubio en el Departamento de Estado, bajo la consigna del American First, está prácticamente desmantelando y debilitando aún más un sistema de Naciones Unidas que ya venía muy frágil. Vamos a ver qué pasa con el presupuesto que ahora se tiene que decidir en los próximos meses para el 2026. Guterres va de salida, con lo cual es otro elemento de debilidad. Estados Unidos
ha dicho que en principio haría un recorte salvaje en materia de contribución financiera y esto está generando un verdadero pánico dentro del sistema de Naciones Unidas, con memos que van, vienen, se filtran respecto de cómo reorganizar el sistema de Naciones Unidas. Se fue y renunció del Pacto de París para el tema de cambio climático, se fue del Consejo de Derechos Humanos, es decir, hay un proceso, probablemente se vuelva a ir de UNESCO, es decir, tenemos un problema creciente de debilitamiento del sistema de Naciones Unidas, todo ello agravado por un Consejo de Seguridad que no puede, por el tema del veto de los 5 miembros permanentes, tomar decisiones respecto de las crisis mayúsculas. Tenemos una Corte Internacional de la Justicia prácticamente deslegitimada, una Corte Penal Internacional totalmente desacreditada, un desprecio por el respeto al derecho internacional público y un desprecio absoluto por el derecho internacional humanitario, lo que estamos viendo en varios de estos conflictos. Y lo más grave de todo, el principio central que daba estabilidad a nuestro mundo, que era no estaba autorizado cambiar la frontera a través del uso de la violencia, lo estamos viendo en el caso de Ucrania, lo estamos viendo en el caso de Gaza, con un total irrespeto. Así que la situación realmente es muy, muy compleja. Las siguientes 5. Esa fragilidad del multilateralismo se ve agravada por una crisis de liderazgo global. Kissinger, poquito antes de morir, año 2022, escribió un muy buen libro sobre 6 tipos de liderazgo que se llamó el tema del leadership y donde precisamente señalaba de que además de que tenemos un mundo crecientemente complejo, que cada vez cuesta más darle una gobernanza y estabilidad, que tenemos un multilateralismo debilitado, tenemos una crisis de liderazgo y claramente tenemos una crisis de liderazgo global. Así que este es otro elemento que hay que incorporar en el análisis. Y luego tenemos, en mi opinión, 7 megatendencias que le agregan complejidad a este escenario. ¿Cuáles son estas 7 megatendencias? Uno es el tema del reacomodo geopolítico y geoeconómico que está teniendo lugar y que no sabemos cómo se va a estabilizar. ¿Hacia qué modelo vamos? Después podemos regresar a esto, pero vamos a una suerte de concierto de naciones similar al del siglo XIX, donde las 3 principales potencias, léase Estados Unidos, China y Rusia, de una manera u otra llegan a ciertos acuerdos con ciertas zonas de influencia. ¿Ese es el modelo? El modelo es el que le dijo Trump gritándole prácticamente a Zelensky en la reunión de la Casa Blanca cuando le dijo, tú no tienes las cartas, yo tengo las cartas, es decir, el que tiene las cartas puede imponer, no hay poder blando, es todo poder duro. Lo segundo tiene que ver con la recesión democrática que estamos viendo a nivel global y que todos los índices, el de VDEM de la Universidad de Gotemburgo, el de la revista británica de The Economist, el propio Freedom House sobre libertades civiles y políticas, el propio que elabora Idea Internacional, muestran de que en el marco de esta tercera ola democrática que habló Samuel Huntington, hasta el año, entre 1974 hasta el año 2006-2007, hubo un muy buen avance de la democracia. Luego esto se comenzó a estancar y a partir de ahí comenzamos a ver un declive. Hoy todos estos informes reportan que son más los países que viajan de sistemas democráticos a sistemas híbridos y liberales o autoritarios que los países que viajan de los sistemas autoritarios en dirección a los sistemas democráticos. Y esto se ve agravado por el tema del aumento del autoritarismo y por el aumento de la polarización y de la desinformación. Es decir, todo lo que tiene que ver con fake news, todo lo que tiene que ver con las campañas de intoxicación, todo lo que tiene que ver con la realidad alternativa, donde la verdad no existe. Es decir, Trump venía el otro día y dijo que habían muerto 300.000 personas en Estados Unidos por fentanilo, lo cual es una mentira absoluta. Pero esa es la verdad de Trump y la verdad de los seguidores de Trump. Entonces, para unos murieron 300.000, para otros murieron 70.000. ¿Quién tiene la razón? Pues nadie tiene la razón. Cada uno tiene su verdad. Y eso es lo peligroso. No hay una verdad. Hay verdades alternativas. Está la mutación del capitalismo global,
un capitalismo que está migrando de un neoliberalismo a una situación de un capitalismo más de tipo tecnológico, con tendencias oligarcas, como denunció Biden en su último discurso antes de retirarse. Tenemos cambios demográficos de la mayor importancia. Para mí este es uno de los temas más descuidados en los análisis y para mí de la mayor significancia, lo que nosotros llamamos el envejecimiento del envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento del envejecimiento? Y bueno, personas como yo que tenemos más de 60 años, bastante más, pero que no nos morimos como nos moríamos hace 40 o 50 años y que por lo tanto el Estado nos tiene que seguir dando pensiones, probablemente hasta los 80 y tantos años, nos tiene que seguir dando salud pública, etcétera, para los cuales no están preparados para este tema. Y ahí estamos teniendo crisis. Casi todos nuestros países tienen sus sistemas de seguridad social, sus sistemas de salud totalmente desfinanciados y en crisis. Entonces, ahí hay un tema central, que a su vez tiene problemas porque la natalidad baja en la mayoría de los países. Y entonces la fórmula de cómo ir financiando las pensiones se comienza a reducir. Europa, por ejemplo, hace 20 años atrás había 5 europeos para una pensión. Ahora hay 3 europeos por una pensión. En los próximos años va a haber 2 europeos por una pensión. Inviable. Eso es otro de los temas importantes. Competencias por tierras raras y minerales estratégicos. Este es el nuevo petróleo. Este es el nuevo tema que está instalándose. El problema de esto es que el 70% de las tierras raras hoy las tiene China y el 90% del refinamiento de las tierras raras lo hace China. Este es uno de las cartas que está jugando China, además del de los bonos, etcétera, en el tema de la competencia con Estados Unidos. República Dominicana, por ejemplo, Marco Rubio pasó por República Dominicana y uno de los temas que habló con el presidente Abinader fue precisamente el tema de que Estados Unidos quiere explotar conjuntamente el tema de tierras raras en República Dominicana. Ucrania, el reciente acuerdo con Ucrania tiene que ver con el tema, porque estas son las que se necesitan para todo lo que tiene que ver con celulares, tecnología, etc. Después tenemos las dos últimas. Lo de la crisis climática que sigue estando ahí, que sigue siendo subestimada y a la cual no le estamos dando una verdadera solución. De hecho, Estados Unidos se acaba de retirar. Viene la COP30 en Brasil, que va a ser muy importante para ver qué tipo de arreglos o acuerdos haya. Pero varios otros países que siguen a Trump también se han retirado. Por ejemplo, el presidente de Argentina, Milei, también se ha ido siguiendo la iniciativa. Entonces, ahí tenemos una crisis muy, muy seria que está teniendo consecuencias dramáticas en materia económica, en materia de turismo, en materia de empleo, etc. Pero la verdadera manzana tiene que ver con la disrupción tecnológica acelerada por la inteligencia artificial. Esa sí es una crisis de tipo existencial, de la cual realmente la mayoría de nosotros sabemos muy poco, pero en la cual se va a jugar gran parte de lo que ocurre en los próximos 10, 15 años, con un aceleramiento tremendo. Volvemos entonces a las tendencias. 8. Si ustedes se quieren llevar una idea de esta charla, llévense en esta idea. El tema de la brecha que se está generando entre la velocidad del cambio y la capacidad de adaptación que tienen las instituciones, los marcos jurídicos y nuestros propios paradigmas para podernos adaptar rápidamente a ese cambio. Lo que dijo Tom Friedman en su libro Gracias por llegar tarde. No es la cantidad de cambio ni el carácter disruptivo de los cambios, que sí son ciertos. Lo verdaderamente aquí nuevo es que ha cambiado la velocidad del cambio, se ha acelerado cada vez más. Y eso conecta mucho con la inteligencia artificial, con la tecnología. El cambio en la velocidad del cambio y la dificultad frente a ese cambio cada vez más acelerado de podernos adaptar, instituciones, paradigmas, etc. Todo esto está generando un impacto negativo en la economía y el comercio mundial. En la reunión anterior del Fondo Monetario Internacional, la directora del fondo ya había avisado de que veía con preocupación un crecimiento que no era
un crecimiento deseable, era 3.3%, proyectaban ellos para el año 2025. Les preocupaba el alto endeudamiento con el que habían salido muchos de los países después de la crisis financiera y sobre todo después de la pandemia, y veían con preocupación el tema de que la inflación se les pudiera disparar. Y después vino Trump, y eso lo complicó todo. En la reciente reunión de hace 2 semanas de primavera, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial redujeron la tasa de crecimiento del 3.3% al 2.8%. Y si bien dijeron todavía no podemos hablar de una recesión, sí dijeron cuidado porque los temas de endeudamiento siguen ahí, menos crecimiento, menos comercio y sí posibilidades de que la inflación se vuelva a disparar. Lo mismo que acaba de decir la FED hoy miércoles, en que le vuelve a decir no a Trump frente a baja las tasas de interés, diciendo hay tendencias que nos preocupan y por eso no queremos tocar de momento las tasas de interés. Cerrando entonces, 6 términos, en mi opinión, definen el momento actual. Si me obligan a escoger uno de esos 6, yo me quedo con incertidumbre. Pero también tenemos celeridad, un Trump que va muy, muy rápido, queriendo hacer cambios disruptivos y acelerados, como vamos a ver a continuación, con mucha volatilidad, con sensación de caos, generando temor y generando desconfianza. Esta es la primera ventana que nos pone en el contexto dentro del cual Trump llegó y a su vez contribuyó a complicarlo. Vamos ahora a la segunda ventana. La segunda ventana es, ok, si este es el escenario, veamos ahora qué implica el regreso de Trump y qué implica las políticas de Trump en materia interna y en materia internacional. Y en materia internacional, en materia de política exterior y en materia comercial. Tengo que ir muy rápido, me quedan 30 minutos, no vamos a poder obviamente. Tomen en cuenta que Trump aprobó 143 órdenes ejecutivas y declaró 8 emergencias nacionales. Si tan solo le dedicáramos 1 minuto a cada una de las 143 órdenes ejecutivas, nos llevarían 2 horas y media tan solo prácticamente irlas mencionando. Entonces, es imposible poder hacer un análisis en profundidad, pero sí me parece importante ir mapeando dónde están principales problemas. Acá vamos a tener 8 aspectos respecto del regreso de Trump. Primero, tenemos un Trump que llega recargado. Es decir, un Trump que llega no como en su primer presidencia, sino que viene con más poder, diciendo que él arrasó. No arrasó en el voto popular, si bien ganó. Arrasó, sí, ganando en los 7 swing states. Sí arrasó desde el punto de vista que el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Tiene un gabinete que más que un gabinete de ministros es una secta. No sé si ustedes han visto alguna vez videos de esas reuniones. Compiten los secretarios para ver quién, parece Corea del Norte, quién hace mayores elogios. Presidente, usted realmente es fantástico, la verdad que es un honor poder servirle a usted. Viene el otro después, no, pero es que presidente, lo que acaba de decir mi colega se ha quedado. O sea, realmente hay no solamente lealtad, sino una incondicionalidad absoluta. Aprendizaje de Trump de su primer gobierno, donde se había rodeado de gente que le había puesto un montón de frenos y contrafrenos. Esta vez está sin frenos, desde ese punto de vista. Y en una entrevista reciente con The Atlantic, terminó demostrando que su nivel de ambición no tiene límites. Entonces le preguntaron, bueno, mi presidente, ¿cuál es la diferencia entre su primer presidencia y la segunda presidencia? Y dice, bueno, en mi primer presidencia yo me tenía que ocupar de gobernar Estados Unidos y de evitar que estos personajes realmente me hicieran la vida imposible. Pero en la segunda presidencia dijo esto, yo dirijo el país y el mundo, textual. Esa es la concepción que Trump tiene en su cabeza. No es un presidente constitucional, es una presidencia imperial con rasgo prácticamente de emperador. Yo dirijo el país y el mundo. La segunda característica es esta expansión
del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, a través de las órdenes ejecutivas, 143, y de las declaraciones de emergencia. ¿Para qué hace todo esto? Porque él lo que quiere es gobernar por sí mismo sin tener ningún tipo de cortapisa del Congreso. Un Congreso que, por cierto, está en manos del Partido Republicano que hasta ahora no ha hecho ningún atisbo de decirle o ponerle algún contrafreno diciendo, señor, disculpe, el tema de aranceles es del Congreso, no es suyo. De momento ese Congreso está mirando para otro lado con ese Partido Republicano. Los únicos que le están poniendo un límite en este momento son fundamentalmente ciertos jueces, básicamente en el tema migratorio, porque está haciendo muchas deportaciones en abierta violación de las normas del debido proceso. En otra entrevista reciente le preguntaron si él iba a acatar la Constitución y él dijo que él no estaba seguro de que los que estaba deportando tuvieran algún tipo de derecho. Dice, yo no soy abogado, pero vamos a cumplir lo que diga la Corte Suprema. Es decir, la estrategia es, así como en materia de comunicación es inundar la zona, aquí es inundar la zona de reclamos, algunos jueces le darán la razón, otros lo... Y el tema, la pelea de fondo es qué va a hacer la Corte Suprema. Y yo creo que ahí hay que comenzar a poner mucha atención. ¿Hay un riesgo de crisis constitucional? Sí lo hay. Para algunos ya hay una crisis constitucional en el momento que un presidente se niega a cumplir con las órdenes en materia de migración o en materia de reforma del Estado. ¿Está la democracia en peligro? Desde mi punto de vista, sí, la democracia está en peligro. El Instituto Videm de Gotemburgo, en su reciente informe sobre el estado de la democracia en el mundo, coloca a Estados Unidos como el país que está llevando a cabo el proceso más acelerado de autocratización sin golpe de Estado, donde alerta sobre los peligros que puede llegar a incurrir. Pero además no se ha contentado con enfrentar a jueces. Está enfrentándose y se está peleando con todos. Se está peleando con las universidades. Vieron ustedes lo de Columbia, vieron ustedes lo de Harvard. Le está queriendo sacar los préstamos y las entregas de dinero que le daban a las universidades, pero también amenazándolo con quitarle las exenciones de impuestos. Está atacando a medios de comunicación. Está atacando, obviamente, a firmas de abogados de mucho prestigio, porque estas firmas de abogados han querido representar o tomar algunos casos o algunos asuntos. Es decir, la pelea es con todas las instituciones. Y aquí hay una diferencia con McCarthy, porque McCarthy era un senador que perseguía personas. Este es un presidente que persigue instituciones. Y aquí estamos en un tema serio. ¿Ya ha dejado de ser Estados Unidos una democracia? No. Pero sí hay un peligro de que si esto no se le ponen frenos. Y yo veo dos frenos importantes. Uno, el tema de los jueces que mencioné. Dos, el tema de los mercados y de los grandes empresarios. Las dos veces que reculó Trump hasta ahora, le reculó por dos cosas. Primero, cuando vio que la bolsa se estaba hundiendo, es, según Larry Summers, el presidente que en los primeros 100 días ha tenido la peor performance en términos de bolsa desde Gerald Ford en 1974. O sea, tiene el récord de ser la presidencia más inédita en términos de la cantidad de cambios disruptivos, tiene el récord de ser el presidente en el cual en los primeros 100 días la bolsa tuvo los peores rendimientos, se recuperó parcialmente la semana pasada, ha vuelto a caer lunes y martes, hoy volvió a subir por el tema China. Y tercero, es el presidente que tiene los índices más bajos de popularidad de los primeros 100 días, con una popularidad que oscila entre el 39 y el 45% y una impopularidad que va entre el 55 y el 59%. Entonces ahí tenemos una situación seria. Otros checks and balance que debería haber una democracia si funcionara bien, la oposición, pero la oposición está en manos de los demócratas y los demócratas no se han recuperado de la paliza que tuvieron en noviembre, no tienen brújula y no han renovado el liderazgo, así que también hay una debilidad importante que habrá que ver si se recompone o no de cara a un tema muy importante para Trump.
Si Trump cumple con su palabra que dio en la última entrevista, donde él finalmente reconoció que él no va a buscar un tercer periodo, dijo: yo no soy un presidente que va a buscar un tercer periodo, soy un presidente de 8 años, y que dijo que J.D. Vance y Marco Rubio eran los dos posibles candidatos para quedarse con una posible sucesión de su presidencia. Si él cumple con esa palabra, entonces tenemos un problema serio que Trump sabe. Primero, es un presidente que ya es un lame duck. Es decir, es un presidente que no puede buscar su reelección, con lo cual tiene una fecha de vencimiento, y se le vienen las elecciones de medio periodo de noviembre del 2026, donde por lo general el partido que está en el gobierno pierde como mínimo la Casa de Representantes. Así que de aquí a noviembre, un poquito antes, es cuando Trump tiene que acelerar, que es lo que está haciendo, muchas de sus medidas, por si acaso pase lo que pase en noviembre del 2026 y luego de salida. Así que vamos a ver un proceso creciente de aceleración. También está el tema de la reforma del Estado. Estoy un poco corto de tiempo. Este fue otro caos que inició Elon Musk. Primero prometiendo que iba de los 6 trillones a reducir 2 trillones. Después dijo: bueno, en realidad vamos a reducir 1 trillón. Y bueno, ahora antes de irse, prometió reducir su tiempo porque las acciones de Tesla han sufrido una caída estrepitosa. Dijo: bueno, van a ser 160.000 millones. No está mal 160.000 millones, pero no son ni el 1 trillón ni los 2 trillones, y ha generado un verdadero caos, cerrando oficinas como por ejemplo todo lo que es la cooperación, USAID, el Departamento de Educación, etc. Los otros 4 elementos son esta política exterior unilateral y transaccional, en la cual Trump renuncia básicamente a todo lo que había sido la tradición norteamericana en materia de política exterior de defensa del orden liberal internacional que Estados Unidos construyó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y lo reemplaza por el American First, por una Realpolitik, por este concierto de grandes potencias y por una explicación que dio Rubio en una de las últimas reuniones de gabinete. Si no vieron esa exposición de Rubio, yo lo invito a ver, dura 7 minutos. Y él explica en el gabinete cuál es la nueva orientación de la política exterior de Estados Unidos. Obviamente reconociendo que el líder supremo máximo es Trump. Y dice: en los últimos 30 años la política exterior de Estados Unidos se ha concentrado en ayudar a resolver los problemas del mundo. Esto se terminó, dijo. A partir de ahora la política exterior de Estados Unidos se va a encargar de una sola cosa: maximizar los intereses única y exclusivamente de Estados Unidos. El American First va a ser claramente la guía de nuestra política exterior. Todo lo que no haga a Estados Unidos más fuerte, todo lo que no lo haga más seguro, etcétera, no va a formar parte de nuestra política exterior. Y eso generó realmente una situación de mucha preocupación. Imagínense ustedes los europeos. Y está generando cosas que jamás hubiésemos imaginado. De nuevo, lo impensable. Alemania, que hace apenas 80 años fue desarmada por los horrores cometidos en la Segunda Guerra Mundial, ahora los europeos le imploran a Alemania gastarse 500.000 millones de dólares para que se rearme. Estamos viendo situaciones inéditas desde el punto de vista de lo que está trayendo como consecuencia esta nueva política exterior. La segunda es lo que hablábamos, el desmantelamiento del multilateralismo, que ya abordamos y donde claramente se viene un fuerte debilitamiento de Naciones Unidas. Prácticamente el papel del secretario general de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, previo a Trump ya había quedado muy debilitado. Post-Trump prácticamente ha quedado totalmente en la periferia. Nadie lo toma en cuenta. Estas decisiones, estas conversaciones se van haciendo en función de llamadas telefónicas o de acuerdos entre los países, sin la participación de Naciones Unidas.
Lo verdaderamente provocativo ha estado acá, en la zona 7, proteccionismo y guerra comercial, que es lo que más ruido ha causado. Yo creo que básicamente en el plano internacional dos cosas han causado mucho ruido. Uno es todo este rearme y reorganización geopolítico, que todavía no sabemos cómo terminará, y ahí sí hay un tema central. Una de las interpretaciones que existen respecto de la política exterior, de por qué Trump es tan condescendiente y tan tolerante con Putin, es porque claramente la alianza estratégica entre China y Rusia es una alianza que no le sirve a la política exterior norteamericana, porque la pelea de fondo en el siglo XXI no es con Rusia, la pelea de fondo de Estados Unidos es con China. Pero necesita una China que no esté tan en alianza estratégica con Rusia. Y por eso algunos dicen, lo que estamos viendo ahí es una Kissinger a la inversa. Kissinger a la inversa porque usted recuerda en el 72, Kissinger, asesor de Nixon, viajan a Pekín y se reúnen con Mao y sacan a China de la posibilidad de que en ese momento el enemigo, que era Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pudieran unirse. Bueno, algunos consideran de que estaría tratando de hacer el Kissinger a la inversa, diciendo, yo no tengo problema contigo, Putin, esta es tu área de influencia, tú verás cómo te arreglas con los europeos. Si eso es así, ¿qué va a pasar con Taiwán? Es una gran interrogante. Y si eso es así, ¿qué va a pasar con Groenlandia? Pero ¿qué va a pasar con el Canal de Panamá? Porque si están dentro de las áreas de influencia del hemisferio occidental y cada potencia juega en su área de influencia, realmente la situación es complejísima. Bueno, en materia de protección y guerra comercial hemos visto las marchas y contramarchas. Y de momento los aranceles están jugando varios objetivos que uno no sabe con cuál se va a quedar. Uno de los objetivos es que es un garrote con el cual dice, yo te impongo cierta cantidad de aranceles y después, de una manera u otra, te infundo miedo, preocupación. A Vietnam, a Camboya, etcétera, le ha puesto por encima el 45%. A China, cuando sumás todo, 245%. Y los obligo a que vengan a negociar conmigo. Y dijo, vamos a tener negociaciones con más de 100 y tantos países buscando estos aranceles recíprocos, en el cual la filosofía de esta nueva política exterior convertida en arancelaria es que Estados Unidos, según Trump, ha sido víctima de las últimas décadas de todos. Ha sido víctima de sus socios europeos que no pagaban la defensa como debían pagar, cosa que es cierta. Ha sido víctima, ¿de quién más? De China, que ha ido abusando permanentemente. Ha sido víctima de sus socios comerciales, de México, que tiene un superávit comercial alrededor de 150.000 millones. Ha sido víctima de Canadá, que también tiene un superávit comercial, etc. Todo esto, él dice, a través de los aranceles vamos a iniciar negociaciones para irlo bajando. Está en ese proceso de llevar a cabo, y la gran pelea de fondo era con China. Y con la Unión Europea también. Yo creo que con la Unión Europea viene un arreglo. La Unión Europea en este momento no le sirve una confrontación fuerte con Estados Unidos, pero con China, que era donde la cosa estaba bastante estancada, se abrió una ventana de oportunidad. Parecía ser que Trump no mentía tanto como decían que mentía, porque Trump, siguiendo a su secretario del Tesoro, Bessent, que dijo que estas aranceles del 145, 200, 245 eran básicamente un embargo comercial y que eran insostenibles, Trump dice, no, tranquilo, yo estoy conversando con Xi y nosotros vamos a abrir una negociación. Y todo el mundo decía, Trump está mintiendo. Pues acaban de confirmar, Estados Unidos, Bessent va a ser el que va a liderar la negociación, y el viceministro chino, negociaciones en Suiza el sábado, para comenzar a ver si pueden desescalar esta supuesta guerra comercial. Así que esto es una noticia en desarrollo que habrá que ver cómo termina. El otro gran tema del proteccionismo es que él dice que él quiere volver a recuperar la industria manufacturera y reindustrializar Estados Unidos. Y si eso es cierto, ahí hay un problema central, porque Biden
prometió y prometió nearshoring y friendshoring en la reestructuración de la globalización. Pero Trump no volvió a hablar de nearshoring y de friendshoring, él habla de inshoring. Y está obligando a muchas de las empresas diciendo, o vienes a producir aquí o vas a tener que pagar aranceles. Y la tercera es que, similar a lo que fue McKinley, él tiene dos héroes. Uno que no es muy querido por ustedes, en México, y que recuerda lo que ha sido la usurpación de gran parte de su territorio, Polk, y el otro es McKinley. Esos son sus dos héroes expansionistas, territoriales, y sobre todo McKinley con el tema de aranceles. Pero claro, eso era fines del siglo XIX y estamos ahora en el 2025. Una situación completamente diferente a la que él tiene en mente. Y finalmente, este deterioro del liderazgo global. Tantos cambios abruptos han ido haciendo perder no solamente confianza en Trump. Cuando te dice una cosa uno dice, bueno, pero ¿le creo o no le creo? Pero también en Estados Unidos. Y como decía Madeleine Albright decía que Estados Unidos era la nación indispensable. Porque sin Estados Unidos vos no podías darle solución a ninguno de los problemas. Por sí sola no lo podías solucionar, pero sin Estados Unidos no lo ibas a solucionar. Bueno, Estados Unidos está pasando de ser de la nación indispensable a la nación impredecible. Y como dijo el ministro de Defensa de Singapur, Estados Unidos en unos pocos años pasó de ser libertador a ser disruptor, a ser un casero que lo único que le interesa es cobrar la renta de la casa. Desde la concepción básica de un desarrollador inmobiliario, cuyo principal negociador de todos estos conflictos no es un gran experto en negociación, sino que es un amigo suyo también desarrollador inmobiliario. O sea, tenemos dos desarrolladores inmobiliarios, no solamente dirigiendo a Estados Unidos, sino dirigiendo muchos de los problemas y de las guerras y de los conflictos que hoy ocurren en Estados Unidos. Tercera ventana, y vamos rápido. En la tercera ventana es qué está pasando con América Latina. Y entonces ahí tenemos, primero se los menciono rápidamente, esto daría más para un curso que para una charla, pero hay 8 elementos que de una manera u otra hay que tomar en cuenta en qué condiciones está América Latina cuando llega Trump. Primero el tema de las 3 trampas del desarrollo que habla CEPAL. La trampa del bajo crecimiento, acabamos de tener una segunda década perdida en términos económicos, la trampa de la baja movilidad social y los altos niveles de desigualdad y de informalidad, y la tercera trampa, que es el tema de la fragilidad institucional y los temas de gobernanza. También tenemos una situación de crisis con los ODS, porque los objetivos de desarrollo no están siendo implementados en el ritmo y en la velocidad que se habían percibido. Tenemos un crecimiento económico regional anémico y heterogéneo que acaba de ser corregido a la baja. Íbamos a crecer 2.4% promedio regional, ahora lo han ajustado al 2% y dependiendo de lo que pase, promedio regional, obviamente con un alto nivel de heterogeneidad. Quizás uno de los peores países donde vamos a ver va a ser México, que va a tener muy probablemente, si las cosas no se componen bien, una posible recesión. Tercero, un cuadro social con alta pobreza, elevada desigualdad e informalidad. Cuarto, una democracia bajo presión y con una gobernanza desafiante. Tenemos problemas muy serios en la región en materia de gobernanza democrática. El artículo escrito recientemente, publicado en Nexos por el presidente Zedillo, es elocuente desde el punto de vista de la situación muy particular y especial que vive México, pero México no es la única democracia que está en serios aprietos. Pero ese artículo de Zedillo es muy fuerte. Tomé nota. Termina el primer párrafo, o sea, la última sentencia del primer párrafo de su escrito, diciendo, el título se llama México, de la democracia a la tiranía. Las últimas palabras de ese primer párrafo dice, sustituir nuestra joven democracia por una tiranía, y el último
sentencia del último párrafo del artículo de Zedillo dice: nuestra joven democracia ha sido asesinada. Palabras fuertes para Zedillo, ¿ah? Muy fuertes. Complementado con otro estupendo artículo que si no lo han leído se lo recomiendo también en Nexo, el de Santiago Levy, sobre el desafío para México de poder volver a perder otra década si no cambian fundamentalmente muchas cosas, pero sobre todo las viejas ideas, que es donde vamos a concluir nosotros con esta exposición. La matriz de riesgo político crecientemente compleja en la región, un escenario regional altamente polarizado y fragmentado con todo el sistema de integración latinoamericano hecho polvo, indicadores de cultura política preocupantes, como vamos a ver más adelante, pero también hay una ventana de oportunidad regional si el liderazgo se pone las pilas, porque la región tiene mucho que ofrecer. Tiene recursos naturales, tiene energías limpias, tiene hidrógeno verde, tiene litio, tiene tierras raras, tiene minerales estratégicos. Tiene una enorme cantidad de oportunidades si se manejan bien. El problema es si es que tenemos, como decía Kissinger, la calidad del liderazgo para enfrentar. Y yo creo que ahí tenemos un déficit enorme. No tenemos el nivel de liderazgo ni la formación de líderes que necesitamos para manejar estas situaciones tan complejas en asocio, en alianza estratégica con el sector privado, no de espaldas al sector privado. En esta tercera ventana, cambios rápidos, telegráficos. ¿Qué hemos visto? En la primera presidencia, América Latina no existió para Trump. Hubo total indiferencia, desprecio. Nunca visitó América Latina, salvo fue a Buenos Aires una sola vez en el marco del G20. En el resto no tuvo la más mínima preocupación. Tampoco fue a la conferencia de la Cumbre de las Américas en Perú. Mandó a su vicepresidente. Esta vez sí está poniendo atención y le está dando visibilidad, pero con una agenda totalmente negativa, como vamos a ver. Segundo, un equipo de política exterior con experiencia regional que conoce y es conocido. Ahí está Marco Rubio. Pero también está Claver Carón. ¿Ustedes se acuerdan de Claver Carón? Expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, destituido por el Consejo Directivo por conflicto de interés con una funcionaria muy cercana al propio Claver Carón. Ese es el enviado especial del presidente Trump para América Latina. América Latina como laboratorio de control. Es decir, lo que hemos visto en estos primeros 100 días es que América Latina está siendo utilizado en la parte donde puso atención, le hace México, le hace Centroamérica, le hace Panamá, le hace parte del Caribe, le hace puntualmente Venezuela y le hace Colombia por ese altercado que tuvieron con Petro, imprevisto porque Petro como a las 3 de la mañana mandó en situaciones todavía no muy claras, un tuit diciendo que el avión que había salido con autorización, él no iba a autorizarlo a que aterrizara, y bueno, eso disparó un conflicto diplomático que duró 12 horas y la amenaza de 25%. Trump tiene aranceles como garrote y el número 25, parece ser tiene una fijación con el 25, porque a cualquier cosa dice 25 y si no estás de acuerdo te lo subo a 50. Bueno, eso se resolvió, pero está usando como laboratorio de control para poner en práctica qué funciona y qué no funciona de sus políticas exteriores en la región. Y el enfoque que hemos visto de Trump es un enfoque que lo hizo en México, lo hizo en Panamá con Mulino, etc. Te agarra del cuello, pero no te ahorca. Te saca una concesión. Y cuando tú le das una concesión y pensás que él ahora sí ya hay una satisfacción porque te suelta un poquito, tú comienzas a respirar aliviado, pero al rato te vuelve a apretar y te dice, ¿sabes qué? Ahora necesito esto otro. Y tú le vuelves a dar esto otro porque no quieres enfrentarte a ese nivel como pasó con Petro o como pasó con Zelensky. Y esa sensación de alivio dura de nuevo un ratito muy corto porque te puede agarrar de nuevo del cuello y te vuelve a sacar otra concesión. Lo vimos en Panamá, le fue sacando concesión tras concesión. La última concesión es que ahora los barcos militares no paguen peaje, pero también que los barcos norteamericanos comerciales tampoco paguen peaje. Entonces te está llevando y te está rinconando. Bueno, en México ustedes lo han ido viviendo también capítulo a capítulo. Entonces,
este tema de América Latina como un laboratorio de control. Luego una política exterior doble tiene Trump, hemos visto. Por un lado es transaccional con los países fuertes, pero es totalmente chantajista y coercitiva con los países débiles, donde no hay mucho diálogo, hay imposición. Viene y te lee la cartilla y dice, esto es lo que nosotros necesitamos. Aquellos presidentes como Bukele que le ofrecen en carpeta roja volverse los carceleros de los indeseables que ellos no quieren tener, son recibidos. El primer presidente de América Latina que recibió y que invitó fue Bukele, al cual lo llenó de elogios, convirtiéndolo a El Salvador en el basurero de la gente que Estados Unidos no quiere tener, porque es indeseable, porque es delincuente o por lo que fuera. Entonces ahí hay un problema. El otro presidente cercano a Trump es claramente Milei en Argentina. Y el tercero es el caso de Daniel Noboa en Ecuador, a quien, en mi opinión, su cercanía sí ayudó a ganar a Noboa frente a un tema muy complejo de inseguridad, con la promesa de que van a volverse a restablecer las bases militares norteamericanas en Ecuador. Hay una agenda con prioridades de carácter negativo en esta primera etapa. Sellar la frontera, dar seguridad, no permitir o reducir significativamente el flujo de llegada de nuevos migrantes ilegales, deportar, no está deportando en los niveles que él dijo que iba a deportar, es mucho más complejo, pero sí lo está haciendo con un gran nivel de publicidad, con videos, etcétera, para ir generando este efecto. Y sobre todo el tema, obviamente, de control de fentanilo, de drogas, ataque a los carteles y el tema de consideración de los carteles como grupos terroristas y la invitación a la presidenta Sheinbaum de que si ella está de acuerdo le va a enviar a los militares para que ellos lleven a cabo estas operaciones de control. La pelea de fondo en América Latina, la contención de China como prioridad geopolítica. En Panamá llegó y claramente la presión fue el canal de Panamá mintió descaradamente, está controlado por los chinos, dijo, lo cual no era para nada cierto. Pero de nuevo, no hay una única verdad, así que el tema de la contención de China. Lo que hemos visto, lo que pasa de Trump es que Trump y Marco Rubio de América Latina han empezado básicamente con México, como decía, Centroamérica, han llegado básicamente a Panamá. En Venezuela ayer ocurrió una cosa muy rara que todavía no se ha aclarado. Los 5 asilados que estaban en la Embajada de Argentina fueron liberados y dicen, entre comillas, en suelo americano, pero suelo americano suena más a suelo americano de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela que haberlo sacado de Venezuela. No está muy claro qué pasó ahí. Ahí hay una situación. Pero la política exterior de Estados Unidos de momento no ha pasado de Ecuador hacia abajo, salvo el incidente con Colombia. Y tenemos que ver qué va a pasar cuando quiera empujar a China fuera del sur de América del Sur, porque ahí tenés a Brasil, tenés a Perú con el reciente puerto en Chancay, tenés a Chile con el 36% de sus exportaciones yendo a China, la misma Argentina. Y ahora se viene una cumbre muy importante, CELAC China, el 13 de mayo, en Beijing, donde ya 3 presidentes han prometido ir a esa cumbre. Lula, Petro y Boric. Pero 3 presidentes que el año que viene probablemente los 3 no van a estar como presidentes, 2 seguramente no van a estar. Boric no puede ir a la reelección y Petro no puede ir a la reelección. Hay elecciones en noviembre en Chile y hay elecciones el año que viene, en mayo, en Colombia. Y lo de Lula está por verse. Así que ahí hay una situación muy complicada de cuando Estados Unidos, y Estados Unidos tampoco va a poder seguir manteniendo la presión únicamente en función de castigos y castigos y castigos, sino que va a tener que ofrecer también zanahorias, no puede ser puro garrote. Hay una diversidad de impactos en la región en función de la heterogeneidad comercial. No es lo mismo México, que exporta el 80-83% a Estados Unidos, que los países de América del Sur, salvo Ecuador, que exporta el 18%, y Colombia, que exporta el 32%, los demás países están exportando por debajo del 10% a Estados Unidos. El grueso lo exportan en China. Entonces,
los impactos de momento han sido diferentes en función de la cercanía. Tampoco es lo mismo un país que no recibe remesas de un país como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, donde las remesas representan el 20-25% del Producto Interno Bruto, o el mismo México, donde las remesas creo que están entre el 50 y 60 mil millones de dólares. Por lo tanto, el balance preliminar de las estrategias nacionales es muy heterogéneo, pero lo que podríamos decir es que básicamente has tenido presidentes que se le han tenido que aguantar todo lo que han podido. Y yo pongo ahí a Sheinbaum, pongo ahí a Mulino. Todo lo que han podido, cediendo. Si la estrategia ha sido inteligente o no, eso lo podemos conversar más tarde. Pero es lo que ellos han encontrado con este pragmatismo. Presidentes que se han vuelto fanáticos de Trump y que se han vuelto cercanos haciéndole todos los favores, o hablando y elogiando. Ahí tienes a Bukele, ahí tienes a Noboa, ahí tienes a Milei. Presidentes que han mostrado su disgusto, pero de una manera diplomática, medida, como es el caso de Lula, por ejemplo. Y presidentes que realmente su función principal ha sido esta: que no me vean, no me lo quiero encontrar, que mejor no piensen en mí, etcétera, porque no me quiero ganar un problema en este momento. Entonces tenemos una diversidad importante y vamos a ir viendo cómo se configura en los próximos 100 días. ¿Y qué viene? Bueno, vienen 7 meses intensos y un nuevo superciclo electoral en América Latina. Y por acá voy cerrando. Número 1. Se viene la reunión CELAC China en Beijing, que va a ser fundamental. Vamos a ver qué estrategia pone China y qué cantidad de zanahorias pone China a muchos de los países que van. Viene la reunión de la OEA en Antigua y Barbuda en junio con el nuevo secretario general, Ramdin, que no era el secretario general que quería Estados Unidos. Estados Unidos quería el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo. Pero salió Ramdin en una concertación que hicieron precisamente Lula, Petro, en la toma de posesión del nuevo presidente en Uruguay, de Orsi. Tercero, se viene la reunión de los BRICS, de la cual Lula es el presidente pro tempore, en julio. Cuarto, se viene la reunión de la COP30 en Brasil, de la cual Lula es presidente pro tempore, después de haber sido presidente pro tempore el año pasado del G20. Se viene la reunión CELAC Unión Europea en noviembre en Colombia, de la cual Petro es presidente pro tempore. Y se viene la reunión de la Cumbre de las Américas en República Dominicana a inicios de diciembre. Entonces vamos a tener un rally de conferencias y cumbres donde va a ser muy importante ver qué hace América Latina, qué propone América Latina, qué propone Estados Unidos, qué propone China y qué propone Europa. Y después viene un nuevo superciclo electoral que ya empezó con las elecciones de Ecuador recientes. En este segundo semestre del 2025, 2026 y 2027 va a haber 9 elecciones presidenciales más. Va a haber una elección presidencial en agosto en Bolivia, una elección presidencial en Chile en noviembre y una elección presidencial en Honduras en noviembre. El año que viene va a haber una elección presidencial en Perú, una elección presidencial en Colombia, una elección presidencial en Brasil y una elección presidencial en Costa Rica. Y en el 2027 va a haber una elección presidencial en Argentina y una elección presidencial en Guatemala. Dependiendo de las tendencias y los resultados, podemos llegar a ver una verdadera reconfiguración del mapa político latinoamericano y eventualmente podríamos pasar de 3 o 4 presidentes hoy muy cercanos a Trump a 6 o 7 presidentes cercanos a Trump. Y por lo tanto, así como estamos viendo un fenómeno de extrema derecha teniendo cierto nivel de éxito político electoral en Europa, el más reciente el domingo pasado en Rumania, podríamos llegar a ver también un cambio de una región, sobre todo Sudamérica, que hoy está pivotando más al centro, centro-izquierda, hacia la derecha o extrema derecha. De hecho, en Chile, los 3 candidatos que van adelante en las encuestas, ahora se le metió un poquito Carolina Toja, son todos de derecha. Entonces el tema no es si gana el candidato de derecha, sino de cuál derecha.
Si el de derecha, si el de la derecha a la derecha, o si el de la derecha que está a la derecha del de la derecha. Un poco similar a lo de España con Vox y con el PP. Hoy la derecha no la están corriendo por el centro o por la izquierda, la están corriendo por la derecha. Cerramos cuarta ventana. ¿Alguien se ve que está apurado arriba porque me está moviendo las... Cuarta ventana es, resumiendo, en estos 107 días, como decíamos al inicio, sobran las preguntas, faltan las certezas y reinan las conjeturas. Tenemos que ser honestos y decir, bueno, podemos tener escenarios, podemos tener hipótesis, podemos tener suposiciones, pero certezas, lo que se llaman certezas, al menos en mi opinión, hay que ser muy modesto respecto de esto. Y como decíamos, estos son los primeros 100 días más inéditos en la historia norteamericana. Ni se comparan con los 100 primeros días de Franklin Delano Roosevelt, en una situación completamente diferente, porque además Roosevelt llegó en una situación de mega crisis a venir a resolver los problemas. Trump heredó una situación económica muy buena que le dejó Biden y vino a romperla. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. Yo, cerrando, tengo dos interrogantes. Primero es, ¿tiene Trump una estrategia coherente en esto que hemos visto o aquí hay una colección de iniciativas basada en ensayo y error? Yo no me he podido responder eso. Yo creo que tiene más ensayo y error que algo coherente, pero a lo mejor hay algo coherente. Y lo segundo ¿es Trump una anomalía pasajera? Algo que en un par de años vamos a decir, ya fue, o estamos ante una disrupción mucho más profunda y duradera de la cual Trump es más un síntoma que una causa, en función de todas las otras tendencias que habíamos viendo. Yo creo que dar respuesta a ambas preguntas todavía es muy temprano y lo que tenemos que hacer es ir poniendo lupa a los desafíos que vienen en los próximos 100 días. Yo creo que los próximos 100 días, y si me empujan, los próximos, yo diría, 2 trimestres, todo esto tiene que ir comenzando a sentarse. Vamos a ir viendo qué decisiones toman 2 instituciones muy importantes. En lo judicial, la Corte Suprema de Justicia. Y en materia económica, la FED. Recuerden que Powell llega hasta en mayo del 2026, o sea que Trump puede designar al próximo presidente de la FED después de mayo. O sea, this is not game over. Esto va a ser una pelea muy fuerte. Y por el otro lado, yo creo que hay 2 agendas que nosotros tenemos que poner en marcha. Más allá de lo que esté pasando con Trump y más allá de lo que hemos venido analizando. En América Latina nosotros necesitamos desesperada y urgentemente, siguiendo mucho lo que escribió Zedillo, poder fortalecer nuestras democracias que están pasando por situaciones de extrema complejidad. En muchos casos están pasando por situaciones que yo he llamado de eficracia. Es decir, poblaciones, como vamos a ver, que entre un 53 y 54% dicen no me importaría que llegue al gobierno que llegue al poder un gobierno no democrático siempre y cuando resuelva mis problemas. Si me resuelve el problema de la inseguridad como Bukele, aunque viole derechos humanos, aunque ponga estados de excepción de manera indebida, etcétera, yo lo tolero. Si me resuelve el problema de la inflación como Milei, que cometa ciertas arbitrariedades. Eso es un poco lo que estamos viendo en el caso de Trump. Diciendo, los jueces no pueden limitar mi poder, yo vine con un mandato popular a resolver los problemas bajo este concepto de un presidencialismo de teoría unitaria. Yo tengo la capacidad, el poder y las competencias para tratar de resolverles problemas a la gente. Entonces, ahí hay un tema central de cómo iniciamos esa agenda para el fortalecimiento de la democracia que hubiéramos podido desarrollarla con más tiempo, pero esta es la encuesta que yo les quiero mostrar. Fíjense en cómo hemos pasado del 2002 con 44% al 53% en el 2024. Dato del Latino Barómetro.
No me importa un gobierno no democrático si me resuelve los problemas. El peligro no pasa por los viejos e ineptos autoritarismos del pasado, pasa por las nuevas fórmulas de autoritarismo que yo denomino eficracia. Y la segunda, y aquí denme los últimos minutos, este para mí es el decálogo de cómo debemos navegar esta época de incertidumbre, con 10 puntos. Primero, les recomiendo que todas las mañanas en esta época ustedes se inyecten una sana dosis de paranoia. No es broma. Todas las mañanas ustedes inyéctense un poquito, no se pasen, pero inyéctense un poco de paranoia. Estén alertas. Segundo, oblíguense a salir del área de confort. No es el lugar para estar en esta época. Acá va a haber un darwinismo social y económico. El que se queda tranquilito, dormido en su área de confort, se lo va a llevar. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Créanme. Tercero, tenemos que leer no solamente las tendencias actuales, sino las tendencias emergentes para podernos anticipar. Hay que hacer un fino trabajo de lectura de la realidad. No lo que ya está, sino lo que viene. Escenarios. Cuarto, lo que les decía antes, la idea principal. Enfóquense en la velocidad del cambio. Antes teníamos tiempo para adaptarnos al cambio. Ahora no vamos a tener mucho tiempo porque la historia se ha acelerado. Este es un cambio que está acelerándose cada vez más. Países, instituciones, organismos, seres humanos, etcétera, que no se adapten a eso van a pagar un precio muy caro. Quinto, eliminen de su vocabulario la palabra "eso es imposible". No hay nada imposible. Eso es impensable. No hay nada impensable. Eso no nos va a ocurrir aquí a nosotros. Nada de eso. ¿Podrá ser altamente improbable? Sí, pero prepárense también para lo altamente improbable. Y eso conecta con la sexta. Diferencien cisnes negros de rinocerontes grises. Cisnes negros son aquellos temas que ustedes no pueden anticipar. Son eventos imprevisibles. ¿Ok? Pero los rinocerontes grises son los problemas que uno ve que están ahí y que subestima. En términos médicos de uno, colesterol alto, triglicéridos altos, etc. Uno dice hígado graso. Y uno dice, no, esto la verdad no tengo síntomas, no me va a pasar. A mí no me va a pasar nada. Esos son los problemas centrales, concentrarse en los rinocerontes grises. Séptimo, distinguir amenazas tradicionales de las existenciales. Inteligencia artificial es una amenaza existencial sobre la cual no sabemos cómo va a terminar esto. Octavo, oblíguense a hacer un rediseño continuo para mejorar los diagnósticos, acelerar las respuestas, potenciar agilidad y sobre todo innovación. Esta es una época donde estamos obligados, si estamos cambiando de manera acelerada, estamos obligados a innovar. Noveno, poner foco en lo posible más que en lo probable, como recomendaba Albert Hirschman. Probablemente vamos a seguir en una situación de máxima incertidumbre, etc. Ese es el escenario probable, pero dentro de lo probable hay escenarios posibles. ¿Dónde están las posibilidades? En toda crisis, como decía Churchill, nunca desaproveches una buena crisis, hay oportunidades. Están los que frente a la crisis comienzan a llorar o a desesperarse. Y están aquellos que dentro de la crisis dicen, ¿dónde está mi oportunidad? ¿Dónde puedo sacarle provecho yo a esa crisis? Y finalmente, hay que adoptar nuevos paradigmas porque el verdadero desafío de nuestra época es dejar atrás ideas viejas que ya no sirven. Tesis central del artículo de Santiago Levy. México sigue perdiendo década tras década porque sigue repitiendo como el Sísifo, llevando la misma roca a la misma cima para que se le vuelva a caer y volver a llevar. Hagan un exorcismo de sus ideas viejas. Y aquí está el tema, y con esto les prometo de verdad que termino, lo que decía Lord Keynes. La dificultad yace no en las nuevas ideas,
sino en escapar de las viejas ideas que se ramifican en cada rincón de nuestra mente como si fueran tela de arañas. Esas son las que nos hacen mal, esas son las que nos estancan, esa es la que nos impiden avanzar. El tema de las viejas ideas, las malas ideas. Y honrando a la universidad, necesitamos vivir en un mundo en libertad para que nazca la creatividad, innovación, que crea la innovación, para que llegue la competencia y así alcancemos la prosperidad incluyente. Muchas gracias. Muy bien, maestro. Bueno, creo que estamos... ¿Funciona? No, si no hacía capela. Me parece que fue una espléndida presentación. Casi tiene sentido lo que está haciendo Trump después de escuchar al doctor Sobato. Pero tenemos espacio quizá para 3 preguntas que podríamos aglutinar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Y si no, lo dejamos descansar al doctor. ¿Alguien? Quizás solamente que se pudiera... Ahí está el micrófono, ahí va. ¿Sí te parece bien? Bueno, muchas gracias por la exposición y no se trata de prolongar el tiempo, sino simplemente concentrarnos un poquito en el caso de México, que lo has estudiado. ¿Cómo ves las perspectivas de México a la luz de lo que de estos últimos, digamos, no hay ni un año todavía del actual gobierno, ¿no? 6 meses. Un poquito de lo que has... ¿Cuáles son tus perspectivas? Muchas gracias. Nos quedamos con esa pregunta. Nos quedamos con eso. Está bien, me parece muy bien. Lo veo mal, con tendencias, viste como el clima que dice, ¿cómo es? El pronóstico es preocupante con tendencia a agravarse, ¿no? Aquí hay un tornado. Hay un tornado, etc. ¿Por qué lo veo mal? Porque creo que el último gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que continúa en sus grandes líneas la presidenta Sheinbaum, está llevando a cabo, y en esto yo coincido muchísimo con el planteamiento del expresidente Zedillo, en un proceso de desinstitucionalización. Yo vengo a México del año 1988 y fui testigo de primera línea, trabajando de cerca con lo que fue en su momento el TRIFE, luego Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, personas estupendas como fueron José Luis de la Pesa, como fue Fernando Franco, como fue Jesús Orozco y muchos otros. Fui testigo del IFE, luego convertido en el INE, desde Arturo Núñez, pasando por Pepe Goldenberg, pasando por Alonso Lujambio, etcétera, pasando por Lorenzo Córdoba en los últimos tiempos, etcétera. Del INAI, con Lujambio al principio. Hubo un enorme esfuerzo de ir transitando de un sistema político con partido hegemónico, como le quisieras denominar, no partido único, pero sí partido hegemónico, a un sistema de partido del pluralismo político. Eso creo que fue cuando Zedillo pierde en 1997 por primera vez el PRI, la mayoría en el Congreso, ya fue un primer campanazo cuando Zedillo reconoce de que la elección no hubo fraude, pero no fue competitiva y que había que establecer nuevas reglas de juego, cuando se hicieron las reformas electorales, cuando se fue ciudadanizando al INE, etcétera, etcétera. Vos veías un esfuerzo para ir dotando el sistema político, no perfecto bajo ningún punto de vista, perfectible, totalmente perfectible, con excesos, con muchos excesos, con corrupción, con mucha corrupción, incluido el tema del Poder Judicial. Pero el problema, como hablábamos anoche con el embajador Enrique y con el embajador Piña, oye, cualquier médico dosifica el tratamiento médico en función del tipo de enfermedad que tienes y de la gravedad que tienes. Y esta idea de ir ahora a un sistema de elección popular
de los jueces, de la manera en que se ha ido planteando, de la manera que se ha interpretado las mayorías que Morena tiene en ambas cámaras, que le permite prácticamente hacer y deshacer a su antojo, no son una buena noticia. Si no son una buena noticia en Estados Unidos con Trump, no van a ser una buena noticia en México. Y cuando la presidenta dice que México va a salir de estas elecciones más democrático que nunca, miente. Miente descaradamente. No hay manera que México salga más democrático con más concentración de poder en el Ejecutivo, con un Congreso que está en la grilla dentro del propio Morena, pero donde no hay contrapesos, con un ataque al tema de libertad de expresión, con unos niveles de inseguridad que realmente, sí, ahora han disminuido supuestamente parcialmente, pero que sí, con una gran parte del territorio controlado por el narco, con una justicia que necesitaba de reformas, que necesitaba de ajustes, pero no de este tipo de reformas, porque esto es destruir a la justicia. No hay ningún otro país que tenga una experiencia de este tipo y esto va a terminar mal. Empezó mal, se va a desarrollar mal. No sé cuál va a ser la tasa de participación electoral, pero se espera un nivel bajo de participación, con algunos personajes metidos por el narco. Entonces, desde todo punto de vista, desde el punto de vista del sistema político, está yendo como si tuviera un vehículo en inversa, no está yendo hacia adelante. Y sí me preocupa mucho por el peso específico que tiene México. En todos los índices de The Economist, de Videm, de Idea Internacional, México ha dejado de ser una democracia para convertirse en un régimen híbrido o en lo que pudieras llamar una democracia electoral de baja calidad. Todos los indicadores te lo van demostrando. Entonces, sí me preocupa muchísimo, no solamente lo que está ocurriendo, sino lo que va a ocurrir, porque hay un problema central. México se ha quedado, por responsabilidad de los propios partidos de oposición, sin oposición. ¿Me explico? Es decir, es sintomático que quien escriba una crítica demoledora, muy rigurosa y muy bien pensada, sea un expresidente y no esa crítica venga de una oposición. Una oposición que a su vez ha hecho un papelón en las últimas elecciones. No por el mal desempeño electoral que tuvieron, sino por autoproclamarse a las 6 de la tarde. Yo estaba en el estudio con Carmen Aristegui y le dije, esta gente se está tomando la cicuta. ¿Cómo está diciendo que han ganado? Y a las 9 de la noche estábamos con Fernando El Rincón en el hotel donde estaba la sede de la oposición y seguían insistiendo que ellos tenían números que le daban como ganadores. Han perdido toda credibilidad. Entonces, sí, ahí hay un esfuerzo enorme de tener que recomponer el sistema político partidista, porque no hay democracia de calidad sin un sistema verdaderamente de partidos políticos de calidad. Pero el tema central, como yo le decía a Leonardo Curcio, es, y por eso me preocupa mucho lo de Estados Unidos. Estados Unidos no solamente Trump está atacando la democracia, sino que está atacando al Estado de Derecho. Y el rule of law, el Estado de Derecho, es tan o más importante que la democracia porque es la base sobre la cual se asienta una verdadera democracia. No hay una verdadera democracia representativa donde la libertad impere si no está sentada en un verdadero rule of law y en un verdadero Estado de Derecho. Y por eso es tan central lo que esta universidad hace en un contexto como el que vive México, donde pone en el corazón de la reflexión el tema de la libertad. La libertad es como en la mina el canario que cuando se está quedando sin oxígeno es la primera alerta de que algo pasa mal. Bueno, cuando comienza a limitarse la libertad, claramente vas a perder rule of law, Estado de Derecho, otras libertades y claramente vas a perder la democracia. Y por eso es tan importante una defensa irrestricta sobre el tema de la libertad. Ese es el corazón que hay que proteger. Y quien mejor puede proteger eso es un poder judicial independiente. Precisamente es el talón de Aquiles que el sistema político mexicano está debilitando de manera muy peligrosa. Muy bien. ¿Quieren dar algún regalito, alguna cosa? ¿Un libro, alguna cosa? ¿Quieres decir algo tú?
Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Damos por terminada el masterclass. Ojalá cocinaras además de hablar, porque te salen muy bien. También lo hago. Ah, bueno. Pues excelente, creo que ha sido una espléndida presentación, muy amplia, muy clara, muy completa, con la conexión de los diferentes ámbitos, de lo geopolítico, lo económico. Me parece que has dado, pues así que una clase magistral. Muchísimas gracias por la invitación, querido rector, querido Enrique, embajador Piña. Y Un que placer. sea una de muchas que te tengamos seguido aquí en México y que pues sigas con esta visión que tanto nos ayuda. A los que estamos viviendo aquí vemos a veces con visión de túnel muchas cosas, pero tú nos traes una luz de afuera muy interesante. Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.